El juego del pantano Quidditch. Si conocemos los rudimentarios comienzos del Quidditch es gracias a los textos de la bruja Gertie Kettle, que vivió a la orilla del pantano Quidditch en el siglo XI. Afortunadamente para nosotros, ella escribía un diario que ahora está en el Museo de Quidditch de Londres. Los pasajes que siguen a continuación han sido traducidos del original, redactando en un sajón con muchas faltas de ortografía. Martes caluroso. Ya están otra vez esos del otro lado del pantano. Juegan a no sé qué estupidez con sus escobas voladoras. Una gran pelota de cuero aterrizó en mis coles. Eché un maleficio sobre el hombre que vino a buscarla. Me encantaría ver volar ese gran puerco peludo con las rodillas en la espalda. Martes húmedo. Estaba fuera en el pantano recolectando ortigas. Los idiotas de las escobas estaban jugando otra vez. Los observé un rato por detrás de una roca. Tenían una pelota nueva. Se la tiraban unos a otros y trataban de colarla entre las copas de los árboles que hay a cada extremo del pantano. ¡Qué manera más absurda de hacer el tonto! Martes ventoso. Wenlock vino a tomar té de ortiga. Luego me invitó a que saliéramos a pasear. Terminamos contemplando a esos zopencos que juegan en el pantano. Ese mago escocés grandote de arriba de la colina estaba allí. Ahora había dos rocas pesadas que volaban alrededor de ellos y trataban de tirarlos de sus escobas. Lástima que no ocurrieran mientras yo miraba. Wenlock me contó que ella juega a menudo. Volví a casa disgustada. Estos fragmentos revelan mucho más de lo que Gertie Kettle podía suponer, además del hecho de que solo conocía del nombre de uno de los días de la semana. En primer lugar, la pelota que aterrizó en su huerta de coles estaba hecha de cuero, como la quaffle moderna. Naturalmente, la vejiga inflada que se utilizaba en otros juegos de escoba de aquella época sería difícil de arrojar con precisión, sobre todo cuando hiciera mucho viento. En segundo lugar, Gertie nos dice que los hombres trataban de colarla entre las copas de los árboles que hay a cada extremo del pantano. Aparentemente una forma primitiva de marcar. Y en tercer lugar, nos permite vislumbrar las precursoras de las Bludgers. Es sumamente interesante que allí estuviera presente ese mago escocés grandote. ¿Sería un jugador de Great Ocean? ¿Sería idea suya hechizar pedruscos para que pasaran zumbando por el campo? ¿Se inspiraría en los cantos rodados que se utilizaban en el juego de su tierra? No encontramos ninguna otra referencia al deporte que se jugaba en el pantano Quidditch, hasta un siglo más tarde, cuando el mago Gudgyn Nin tomó la pluma para escribir a su primo Olaf de Noruega. Nin vivía en Yorkshire, lo que demuestra cómo se había propagado el deporte por toda Gran Bretaña 100 años después de que Gertie Kettle lo presenciase por primera vez. La carta de Nin se conserva en los archivos del Ministerio de Magia noruego. Querido Olaf, ¿cómo estás? Yo bien, pero Gunhilda está un poco enfadada de viruela de dragón. Disfrutamos de un partido de Quidditch muy animado la noche del sábado. Aunque la pobre Gunhilda no estaba en condiciones de jugar como catcher, y tuvimos que poner a Radulf, el herrero, en su lugar. El equipo de Ilkley jugó bien, aunque no era rival para nosotros, porque practicamos mucho durante todo el mes, y marcamos en 42 ocasiones. Radulf recibió una Bluder en la cabeza porque el viejo Uga no fue lo bastante rápido con su vara. Los nuevos barriles funcionaron bien. En cada extremo, 3 sobre sus postes. Una de la posada nos los dio. También nos sirvió hidromiel gratis toda la noche porque ganamos. Gunhilda se enfadó un poco conmigo por regresar tan tarde. Tuve que sacudirme un par de desagradables maldiciones, pero ya vuelvo a tener dedos. Te envío esta carta con la mejor lechuza que tengo. Espero que consiga llegar. Tu primo Goodwin. Aquí vemos cuánto se había desarrollado el juego en un siglo. La esposa de Goodwin tenía que jugar como catcher.
probablemente el término que se usaba antaño para referirse al cazador. La Blooder, sin duda la Blodger, que golpeó a Raldulf el herrero, tenía que haber sido rechazada por Uga, quien obviamente jugaba de golpeador, ya que llevaba una vara. Las metas ya no eran árboles, sino barriles sobre los postes. Sin embargo, todavía faltaba un elemento crucial del juego: la snitch dorada. La incorporación de la cuarta pelota no tuvo lugar hasta mediados del siglo XIII, y sucedió de una manera muy curiosa. La aparición de la snitch dorada. Desde el comienzo del siglo XII, la caza del snitchet fue muy popular entre numerosos magos y brujas. El snitchet dorado es en la actualidad una especie protegida, pero en esa época abundaban en el norte de Europa, aunque eran muy difíciles de detectar por moguls debido a su capacidad para ocultarse y su gran velocidad. El diminuto tamaño de los snitchets, sumado a su notable agilidad en el aire y su talento para evitar a los predadores, no hacían sino aumentar el prestigio de los magos que los cazaban. Un tapiz del siglo XII que se conservaba en el Museo del Quidditch muestra un grupo que se dispone a cazar un snitchet. En la primera escena del tapiz, algunos cazadores llevan redes, otros utilizan varitas mágicas, y otros incluso intentan cazar el snitchet con sus propias manos. El tapiz revela que a menudo estos animalitos eran aplastados por sus captores. En la última escena, vemos que entregan una bolsa de oro al mago que atrapa el snitchet. La caza del snitchet era reprobable en muchos aspectos. Todo mago sensato debe lamentar la destrucción de estos pequeños y pacíficos pájaros en nombre del deporte. Además, la cacería de snitchets se hacía habitualmente a plena luz del día y provocó más avistamientos de escobas en pleno vuelo por parte de los moguls que ninguna otra actividad de los magos. Sin embargo, el Consejo de Magos de esa época fue incapaz de controlar la popularidad de ese deporte. De hecho, parece que no tenía nada en contra, como veremos más adelante. La caza del snitchet se cruzó con el Quidditch en 1269, en un partido al que asistía el mismísimo presidente del Consejo de Magos, Barberus Brush. Conocemos el dato gracias al relato de los hechos que la señora Modesty Rabnot de Kent envió a su hermana Prudente de Aberdeen. Esta carta también se exhibe en el Museo del Quidditch. Según el testimonio de la señora Rabnot, Brush llevó un snitchet enjaulado al partido y reunió a los jugadores para decirles que entregaría un premio de 150 galeones, equivalente a 1.000.000 de galeones en la actualidad. Que el presidente Brush tuviera intención de pagarlos o no es una cuestión discutible. Al que lo atrapara en el transcurso del juego. La señora Rabnot explica lo que sucedió a continuación. Los jugadores se elevaron todos juntos ignorando a Quaffle y esquivando las Blooders. Ambos guardianes abandonaron los cestos que debían proteger y se unieron a la cacería. El pobrecito Snitchet subía y bajaba buscando una forma de escapar del campo, pero el público lo obligaba a regresar con encantamientos repelentes. Bueno, Peewee, tú sabes lo que pienso sobre la caza del Snitchet y cómo me comporto cuando pierdo la paciencia. Salté al campo y grité: «Presidente Brush, esto no es un deporte. Permita que el snitchet se vaya y déjenos mirar el noble juego del Quidditch de que todos hemos venido a ver». No te lo vas a creer, Peewee. Todo lo que hizo el bruto fue reír y arrojarme la jaula vacía. Bueno, se me subió la sangre a la cabeza, Peewee. Ya lo creo. Cuando el pobrecito snitchet voló hacia donde me encontraba yo, hice un encantamiento convocador. Tú sabes lo bueno que son mis encantamientos convocadores, Peewee. Claro que era más fácil para mí apuntar bien, ya que no estaba subida ninguna escoba en ese momento. El pajarito voló zumbando hasta mi mano. Lo metí entre los pliegues de la túnica y eché a correr llena de rabia. Bueno, me atraparon, pero no antes de que saliera del gentío y liberara al snitchet. El presidente Brush estaba furioso.
y por un momento pensé que me iba a transformar en un lagarto cornudo o en algo peor. Pero afortunadamente sus consejeros lo calmaron y solo me cobraron 10 galeones por interrumpir el juego. Por supuesto que yo nunca he tenido 10 galeones, así que adiós a mi casa. Pronto iré a vivir contigo. Por suerte no se llevaron el hipogrifo. Y te diré algo, Pee-wee. Brash puede estar seguro de que no le votaría aunque pudiese votar. Un cariñoso saludo de tu hermana, Modesty. Puede que con su valerosa acción la señora Rapnot salvara a un Snitchet, pero no podría salvar a todos. La idea del jefe Brash había cambiado para siempre la naturaleza del Quidditch. Muy pronto se empezó a soltar snitches dorados en todos los partidos, donde solo un jugador por equipo, el buscador, tenía la tarea de atraparlo. Cuando uno mataba el pájaro, el partido concluía y el equipo del buscador era premiado con 150 puntos extra, en memoria de los 150 galeones prometidos por el presidente Brash. La multitud se encargaba de mantener el Snitchet en el campo de juego mediante el encantamiento repelente que mencionara la señora Rapnot. Sin embargo, a mediados del siglo siguiente, la población de Snitches dorado había menguado tanto que el Consejo de Magos, ahora dirigido por una persona considerablemente más inteligente, Elfrida Clegg, declaró el Snitchet dorado especie protegida y prohibió que los mataran o utilizaran en partidos de Quidditch. La reserva de Snitches Modesty Rapnot fue fundada en Somerset y se buscó a manchas forzadas un sustituto que permitiera que los partidos de Quidditch prosiguieran. La invención de la snitch dorada se atribuye al mago Bowman Wright de Godric's Hollow. Mientras todos los equipos del Quidditch del país trataban de encontrar pájaros que reemplazaran al Snitchet, Wright, que era un encantador de metales muy habilidoso, se dedicaba a la tarea de crear una pelota que imitara el comportamiento y las formas de vuelo del Snitchet. Que tuvo éxito es algo fuera de toda duda, a juzgar por la cantidad de rollos de pergamino que tenía cuando murió. Ahora están en manos de un coleccionista privado, y que consignaban los pedidos que había recibido de todos los rincones del país. La snitch dorada, como llamó Bowman a su invento, era una pelota del tamaño de una nuez, y pesaba lo mismo que un Snitchet. Sus alas plateadas tenían articulaciones giratorias como las de los Snitchets, lo que le permitía cambiar de dirección a la velocidad del rayo y con la misma precisión que el modelo viviente. Sin embargo, a diferencia del Snitchet, la snitch había sido hechizada para que permaneciera dentro de los límites del campo de juego. Se puede decir que la incorporación de la snitch dorada terminó con el proceso que había comenzado 300 años antes, en el pantano Quidditch. Por fin había nacido el juego del Quidditch tal y como lo conocemos hoy. Precauciones anti-muggles. En 1398, el mago Zacharias Mumps estableció la primera descripción completa del juego del Quidditch. Comenzó enfatizando la necesidad de tomar ciertas medidas anti-muggles mientras jugaba. Deben elegirse zonas desiertas alejadas de las viviendas muggles y asegurarse de que nadie los vea cuando se eleven con las escobas voladoras. El repelente mágico de muggles es muy útil si se pretende construir un campo de juego permanente. También es aconsejable jugar por la noche. Deducimos que los excelentes consejos de Mumps no siempre se siguieron, puesto que jugar el Quidditch en un perímetro inferior a 80 kilómetros de cualquier pueblo. Es evidente que la popularidad del juego aumentaba con rapidez, ya que el Consejo consideró en 1368 que había que rectificar la prohibición, y así declaró ilegal el juego a menos de 160 kilómetros de un pueblo. En 1419, el Consejo promulgó el famoso decreto por el cual no se puede jugar el Quidditch. En ningún lugar cercano a una zona donde exista la más remota posibilidad de que un mogol pueda estar mirando, o ya veremos lo bien que juegan encadenados a la pared de un calabozo. Como todo mago en edad escolar sabe,
El hecho de que volemos en escobas es probablemente nuestro secreto peor guardado. Ninguna ilustración de una bruja hecha por un mogol está completa sin una escoba, y por muy ridículo que sean esos dibujos, ninguna de las escobas representadas por los mogols aguantaría en el aire un momento. Nos recuerda que fuimos descuidados durante demasiados siglos como para sorprendernos de que las mentes mogols asocien escobas y magia. Las medidas de seguridad adecuadas no se pusieron en marcha hasta que el Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos de 1692 hizo directamente responsable a cada ministerio de magia de las consecuencias de los deportes mágicos jugados dentro de sus territorios. En Gran Bretaña, eso tuvo como consecuencia la creación del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Los equipos de Quidditch que incumplían las directivas del ministerio fueron, en lo sucesivo, obligados a disolverse. El caso más famoso fue el de los Banjory Bangers, un equipo escocés muy conocido no solo por sus pocas habilidades para el Quidditch, sino también por las fiestas posteriores a los partidos. Después del encuentro que disputaron en 1814 contra los Appleby Arrows, los Bangers permitieron que sus Blodgers se alejaran en la noche y, por si fuera poco, también se lanzaron a la captura de un hébrido negro para convertirlo en mascota del equipo. Representantes del Ministerio de Magia los atraparon cuando estaban volando sobre Inverness, y los Banjory Bangers nunca volvieron a jugar. En la actualidad los equipos de Quidditch no juegan localmente, sino que viajan a campos de juego que han sido montados por el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos, donde se mantienen adecuadamente las medidas de seguridad anti-mogol, tal como Zacharias Moms sugirió tan acertadamente hace 600 años. Los campos de Quidditch son más seguros si se instalan en desiertos.